Normalmente en libros.com nos gusta hablar de cosas que no existen. Cosas que no existen porque los libros que sacamos adelante pues no están entre nuestras manos cuando hablamos de ellos. Las campañas de crowdfunding nos permiten precisamente hacer realidad cosas que no existen, pero que queremos sacar adelante con la ilusión de unos autores, de unos mecenas y por supuesto de nosotros como editorial. La verdad es que hoy además vamos a hablar de cosas que ya no existen a muchos niveles. Vamos a hablar de países que ya no existen, de gobernantes que ya no existen. Vamos a hablar de un fútbol que ya no existe. Toda una serie de cosas que en nuestra cabeza interpretamos como nostalgia, pero que a la hora de la verdad se convierten en una historia que merece la pena contar y sobre todo una historia que merece la pena ser leída. Hoy vamos a hablar de nombres que es muy probable que te traigan recuerdos de cromos, televisión y partidos de fútbol en el patio del recreo. Pero es que además vamos a hablar de las cosas que no son tan conocidas, de todas aquellas historias. En definitiva, hoy vamos a hablar de una serie de personas que vinieron del frío para cambiar nuestra vida y para introducirse en un deporte que ya era importante, pero que en la década de los 90 dio un cambio que para algunos afortunadamente y para otros por desgracia ya no tendría ninguna vuelta atrás. Así que hoy vamos a hablar de la Unión Soviética, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de Venidos del Frío. La vida, a veces, te pone en situaciones que marcan tu destino. El 20 de octubre de 1982 fue uno de esos días. Yo tenía 11 años y durante un partido de fútbol entre el Spartak de Moscú y el Haarlem de Holanda, hubo una avalancha en el Estadio Olímpico de Luzhniki, en el centro de Moscú. Murieron 66 personas y hubo muchísimos heridos. Recuerdo que mi padre me lo contó horrorizado. El caos, las avalanchas, unos minutos de absoluta desgracia en los que se vieron envueltos mi tío Stepan y él mismo. Mi padre me lo pudo contar, pero por desgracia mi tío Stepan se quedó allí para siempre. Me llamo Dmitry Alexeyevich Yakunin, aunque todo el mundo me llama Dima. Acabo de cumplir 50 años y mi vida ha estado siempre ligada al fútbol, al Spartak de Moscú y luego a la selección de Rusia. Durante los años 90 trabajé como ayudante en el cuerpo técnico de la selección y trabajaba largas temporadas en España siguiendo a nuestras estrellas rusas, en el Celta, en el Racing de Santander, en el Logroñés. Fíjate, recuerdo esa época con especial cariño. El fútbol, los viajes, la cultura. Creo que todo aquello era diferente y nunca volverá. Al final, конечно, acabé enamorándome de una bella mujer andaluza y establecí mi residencia en Málaga, desde donde te hablo. El fútbol moderno lo ha cambiado todo y quiero dejar constancia de ese tiempo romántico que compartí con colegas y futbolistas que como yo salieron de la URSS o de Rusia en busca de nuevas oportunidades. Venidos del Frío son las historias de los futbolistas soviéticos que llegaron a España en una época de grandes cambios políticos. Es el relato de una época que no volverá, pero que me acompañará durante el resto de mi vida. Espero verte en mi equipo. Spasiba всем. Gracias. Si yo tuviera que contar esta historia en soledad, la verdad es que se me daría francamente mal. Para empezar, porque algunas de estas personas de las que vamos a hablar hoy ni siquiera las he visto, solo en repeticiones y en vídeos de YouTube. Pero para hablar de ellas y sobre todo para hablar con propiedad de todas ellas, estoy acompañado de la mejor manera posible. Voy a empezar por el fondo del todo. Francisco Herrán, Paco Herranz, autor ya en libros.com y coautor de Venidos del Frío. ¿Cómo estás? Pues estoy bien, podría estar mejor, pero hoy estoy... Te ha atacado la salud un buen resfriado, ¿eh? Te ha pillado Sí, por banda. tengo un virus, espero que no sea el coronavirus. No mentemos a la bicha de momento, vamos a estar calmados. Manuel Vega, ¿cómo estás? Tú te estrenas en libros.com. Hoy te hemos pillado aquí, además, esto ha sido un atraco total. Tú no sabías a qué venías, que esto se iba a grabar. Exactamente. Bueno, autismo de fuego, como dicen por ahí, o se decía. Y bueno, pues no está bien como Paco, pero dispuesto a hablar aquí de cosas de antaño. Y a mi derecha,
Roberto Pérez, director de libros.com, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, encantado de estar aquí, acompañado de esta gente. Estoy lo mejor que ellos, ¿eh? Sí, ¿no? Claro Sí, que tú mucho eres el mejor. que está aquí perfectamente, a disfrutar de todo. Vamos a hablar de lo que decía un poco antes, ¿no? De este proyecto, Venidos del Frío, tiene mucho que ver con un fútbol que por lo que sea ya no vemos por la tele, ¿no? Te pregunto a ti, Manuel, porque al final tú eres un poco el motor futbolístico de este proyecto, ¿no? Paco nos va a aportar esa parte más histórica, más de la experiencia de la Unión Soviética, pero tú aquí eres el de la pasión futbolística. ¿Tú crees que ese fútbol ya no existe, de lo que hablamos aquí? Sí, creo que ya no existe y no sabría decirte si volverá, pero lo veo muy complicado. Era una época de muchos cambios políticos que influían mucho en lo que es el deporte. Hubo cambios en el mapa de Europa que pasó pues casi de la noche a la mañana de haber un gran estado como la Unión Soviética a dividirse pues no te sabría decir, esto ya es casi Paco el que controla más el tema, pero creo que fueron 15 estados nuevos. Y también fue la época en la que, bueno, el movimiento contrario, en la que se reunificó Alemania, pero por el contrario también fue la que se desintegró Yugoslavia. Entonces, todos esos cambios influían en el deporte, evidentemente. Y a España llegaron muchos de esos deportistas de la Europa oriental y casi masivamente, diría yo. Le dieron un punto de calidad a la liga, sobre todo a equipos generalmente débiles, que les permitió competir con los grandes, y eso ahora es prácticamente imposible. No sé, Paco, si este fenómeno aplica a otros deportes y no solo al fútbol. Quiero decir, hablamos de una época en la que la Unión Soviética todavía no está desintegrada, pero aquello acaba por verse insostenible. Y hay más deportes, hay más ejemplos de gente que se va buscando fuera de la Unión Soviética el futuro. Aparte del fútbol, yo diría solo el baloncesto. Uh-huh. El baloncesto también hay, incluso un poquito antes. Pero de deportes que fueran populares en Occidente, se ven menos ejemplos. Por ejemplo, el hockey, que es muy popular allí, no tuvo la proyección que tuvo el fútbol o el baloncesto. Entonces, yo creo que es que el fútbol sí que es el deporte rey allí. Hay una pasión alucinante y desde la época soviética. Y no hay otro ejemplo, o sea, no se vio ese éxodo, esa evasión, llamémosla. O por lo menos yo no la conozco. Sí te diría en baloncesto, pero en otros deportes donde también son buenos, balonmano, que son buenos, voleibol son buenos. No se vio esto, y por eso creo que el libro es interesante, explicar por qué pasó esto y precisamente el fútbol. Claro, porque al final en la sociedad española lo es, evidentemente, ¿no? Pero parece que en el resto del mundo también es una especie de microcosmos, ¿no? El fútbol, donde es como una tajada a la realidad social, ¿no? Que une a la gente. Hablábamos un poco de el Spartak de Moscú, ¿no? Como era ese equipo que pues no tenía filias, fobias políticas y sin embargo se aglutinaba a la gente. Era como un tótem para la gente que no tenía ya tontes políticos, ni sociales, ni de ningún otro modo. No sé, Roberto, ¿tú cómo recuerdas también, como puro aficionado al fútbol, cuando empezaron a llegar cromos de nombres extraños a los kioscos? Eso, como aficionado, ¿cómo se ve de los ojos de una persona joven que simplemente es aficionada al fútbol? Pues yo en el inicio de la década de los 90 tenía 6 años y bueno, tengo vagos recuerdos de aquello, ¿no? Pero sí que recuerdo ver una y otra vez los álbumes de cromos y los jugadores que había en esos cromos, una y otra vez los nombres, las poses que tenían, esas pintas con los pantalones cortos, los pelos largos. No sé, lo recuerdo con mucha nostalgia, una época con mucha nostalgia, porque yo jugaba al fútbol en un equipo donde también hubo una llegada bastante masiva de jugadores extranjeros, en nuestro caso portugueses, en el Salamanca, que también hizo lo que comentabas antes, ¿no? Que eso aportó un salto de calidad al equipo de aquella época. Entonces lo vivo
lo vivo con un buen recuerdo aquella época, que ahora es verdad que ya no se da tanto, ¿no? No sé si es porque ya somos más mayores o qué, pero supongo que tiene que ver, pero se echa un poco de menos todo ese ambiente que había. Es verdad que seguramente la mayoría de las realidades viven mejor en la memoria que en la realidad, es decir, nuestros recuerdos son una narración y no son una imagen, pero es verdad que, bueno, a lo mejor no sé si es la ley Bosman o ese momento en que, no sé si, cuéntame un poco tú, Manuel, que esto seguro que lo controlas mucho mejor, cuando llega ese momento en que se decide qué hacer con los jugadores extranjeros, ¿no? Hasta cierto punto había un límite de extranjeros que podían jugar en un equipo de fútbol y eso desaparece un poco, ¿no? Cuéntame un poco cómo es ese proceso. Sí, eso ocurre a mediados de los 90. Hasta entonces había, o sea, los equipos, fueran aquí o en cualquier otra liga, tenían un límite de 3 extranjeros jugando en el 11 inicial. Ahora que está tan en boca de todos el Brexit, las normas comunitarias y todo eso, pues fue una norma comunitaria impuesta a través de un jugador, creo que era belga, Jean-Marc Bosman, que, bueno, pues una reclamación suya, tampoco te sé decir exactamente qué tribunal fue, eso dio lugar a una sentencia en la que se permitía la libre circulación, o sea, una norma comunitaria, la libre circulación de trabajadores, capital, etcétera, pues que se aplicara también al fútbol. Entonces creo que fue en el 96 cuando los equipos de países de la Unión Europea pudieron alinear a un número limitado de jugadores siempre cuando fueran originarios de la Unión Europea. Y también, si no recuerdo mal, se amplió el cupo de extranjeros, ya, digamos, fuera de la Unión Europea, de 3 a 4. Entonces también es lo que se conoce como extracomunitarios, ¿no? Exactamente. Hoy en el mercado de fútbol. Ahí, Paco, tu visión de todo esto es la de no ser tan aficionado al fútbol, ¿no? Según tengo entendido, del Atleti sí que eres. Sí, yo soy del Atleti. Pero no tan aficionado, ¿no? Al día a día del fútbol y demás. Para ti, que como periodista sí que estuviste en el momento de desintegración de la Unión Soviética, que lo viviste allí, se vive con ilusión cuando llegan jugadores extranjeros, ¿no? Pero a nivel social, la partida, la marcha de lo que imagino sería también mitos futbolísticos allí, de jugadores de fútbol reconocidos, ¿cómo se vive para un pueblo que se veía en constante desintegración? ¿Es una pérdida más? ¿Era algo importante? ¿No lo era? No se le dio tanta importancia porque el país en esos años, sobre todo en el año 92, ya con la ley Bosman 96, el país ya estaba en otra galaxia. Pero cuando se desintegra el país, que hubiera gente que se quería ir, es que era lo normal. O sea, es que todo el mundo quería escapar, porque los supermercados estaban vacíos, porque había mucho crimen organizado, porque había un caos político con Yeltsin. Entonces, que se fuera, qué sé yo, Dasayev, o se fuera no sé quién del Spartak, no era una tragedia, era algo lógico de un proceso inevitable, que era la caída ya a los infiernos. O sea, el año 92, porque todo el mundo habla del año 91, pero en realidad la desintegración se advierte o se palpa en el año 92. El año 92 es el peor año, donde no hay de nada, donde la gente tiene que vender cosas en las bocas de metro, o donde se privatiza todo a golpe de especulación. Cuando digo todo, te digo fábricas, no un comercio. Digo de gas, de petróleo, de níquel. Entonces, que realmente se fueran 4 o 5 estrellas del Spartak de Moscú o del Dinamo, pues la verdad es que la gente decía, es que es normal que busquen un futuro mejor en Europa. Hablando un poco más del libro, Convenidos del Frío, ¿desde dónde y hasta dónde queréis contar con esta historia? Es decir, ¿a quién nos vamos a encontrar en este libro? ¿Qué nombres vamos a poder leer aquí? ¿Primero época, luego nombres? Dime épocas primero. Bueno, pues la época comenzará justo en los momentos de los últimos estertores de la Unión Soviética, digamos, año 88, que es justo un año antes de la caída del muro de Berlín, pero también es el año en el que llega a España, además,
el primer deportista de élite soviético, el primero que sale de la URSS, que fue Rinat Dasayev, el portero, el grandísimo portero, considerado el mejor del mundo en esa época, y que lo fichó el Sevilla. Sevilla fue el pionero en traer a deportistas soviéticos de élite a Occidente. Y ahí ese es el comienzo. Y bueno, pues ya un poco más tarde es cuando ya cae la Unión Soviética. Gorbachov, bueno, dimite como jefe del Estado, Yeltsin asume el poder, y el resto del libro pues narrará lo que es la época de Yeltsin, el año 99 creo que termina, eso ya me corregirá Paco, y justo en esa época es cuando llegan a Europa Occidental y a España en particular muchísimos deportistas de la antigua Unión Soviética, sobre todo a fútbol y baloncesto, y en España muchos en fútbol. Y pues hablaremos de nombres como Valery Karpin o Alexander Mostovoy, Víctor Onopko, gente que para los aficionados al fútbol y a esa época del fútbol estarán seguro que muy buenos recuerdos. Ahí lo has mencionado antes también. ¿Por qué este fenómeno se da en equipos de media tabla? ¿Por qué el Madrid no ficha al mejor portero del mundo? Bueno, eso estamos todavía en fase de investigación. Tampoco te podría dar una respuesta contundente. Pero sí te podría decir que son jugadores que, sobre todo, ya lo he dicho Paco antes, que querían salir de su país. Entonces, tampoco buscaban, oye, quiero ir al más grande de España, o al más grande de Italia, o al más grande de Inglaterra, por decirte 3 de las ligas más punteras de Europa. Ellos, pues, querían mejorar su situación, querían ganar dinero, y oye, pues se ve que entonces en esa época había varios equipos, digamos, de nivel de perfil medio, quizá alguno bajo, dispuestos a asumir ese gasto, y pues esos jugadores les hicieron crecer. Por ejemplo, el Celta de Vigo, que contó a partir del año 96 con Mostovoy y del 97 con Valery Karpin, dio un salto de calidad impresionante que le llegó le va a jugar competición europea después de haber sido un equipo casi de mitad de la tabla o casi coquetear con el descenso. Se le llamó el Eurocelta, porque consiguió grandes logros en competiciones europeas. Y os hablo del Celta, pero también de equipos como el Sporting Gijón, el Oviedo, el Depor, bueno, el Sevilla, ya lo he dicho antes, que todos, la Real Sociedad, por ejemplo, con Valery Karpin, todos tuvieron un gran salto de calidad, y hay los exjugadores con los que yo he hablado, compañeros de aquellos futbolistas rusos, hablan maravillas de ellos, sobre todo de la profesionalidad, gente que siempre dispuesta a darlo todo, incluso animando a los propios compañeros a hacer más. No sé si eso puede tener que ver con... Yo voy a adelantar, a lanzar una teoría. ¿Por qué vienen tantos rusos o soviéticos? Porque, por ejemplo, Dasayev no es ruso étnicamente, es tártaro. Pero bueno, soviéticos. ¿Por qué vienen tantos soviéticos o rusos a España desde el 88 hasta el 99? Pero estamos hablando más de 20, ¿verdad, Juan? Manuel, estamos hablando de 20, 25 jugadores, delanteros, defensas, al menos porteros. Bueno, la primera razón ya os la he dicho. Querían salir del país, primero de la URSS, luego de Rusia, es decir, una necesidad vital. El caso de Dasayev, me consta que una parte de su ficha se la quedaba el Spartak, se la quedaba el Estado. Luego, cuando ya se liberaliza, entra el capitalismo en Rusia, eso cambia y empiezan ya a moverse los jugadores como, digamos, en Occidente. Lo que quiero decir es, eso no me parece que es suficiente razón, tiene que haber algo más. Y aquí yo lanzo una teoría, que es una teoría, y es, perdón, la proximidad emocional que siempre ha habido entre España y Rusia. España y Rusia son los extremos del continente europeo. Y sin embargo, siempre ha habido mucha conexión emocional. Por ejemplo, antes de que se reconociera la Unión Soviética, ya había relaciones comerciales y muy amistosas y culturales
Colau en los años 70. Ya había muerto Franco, pero todavía estaba en transición y era muy complicado. Ya había relaciones con Mendoza, no sé si os acordáis, que fue presidente del Real Madrid. Las relaciones culturales nunca se cerraron, nunca, ni con Franco. La gente viajaba, se arriesgaba y en los años 60, 70 podían ir. Y lo mismo pasa, y eso nos interesa, es decir, gente que España les llama muchísimo la atención. No solo por el clima, no solo por la comida, sino también por nuestra forma de ver la vida, ¿no? El Quijote les apasiona, o sea, os puede parecer un tópico, pero eso de ser quijotescos es muy típico de ellos. Entonces, esa versión nuestra hace que les parezca muy atractivo, también muy exótico, es verdad. Entonces, quizás, si tenían varias opciones, Alemania la descartaba, Francia no era nada, podían haber dicho, bueno, pues vamos a Italia, Reino Unido y España. Y, a ver, es una elucubración, pero no, habiendo vivido en Rusia y conociendo a los rusos, no me extrañaba esta atracción de gente de primer nivel, o que eran, bueno, pues Dasayev es que fue él, podría haber ido a la liga que hubiera querido. ¿Entiendes? Sí, bueno, nos lo has contado alguna vez, ¿no? Que por ejemplo Málaga es un sitio donde hay muchas personas del este de Europa viviendo y veraneando, porque es un sitio que les gusta mucho. Quería preguntarte, Roberto, ¿cómo ves tú? Mi sensación, mi recuerdo adquirido, porque evidentemente no es real, es que las aficiones cogieron mucho cariño a estos jugadores, ¿no? Que se convirtieron, no sé si por el mito del extranjero que viene aquí, lo exótico y demás, o porque realmente se hizo una comunión con el aficionado de este tipo de jugadores. Sí, yo creo que va a ser interesante leer el libro para ver esa visión del aficionado, ¿no? Una de las cosas que queremos hacer con este libro es aportar los distintos puntos de vista de todas estas historias, ¿no? Del aficionado, del entrenador, de los directivos. No sé en todos los jugadores cómo fue ese recibimiento de la afición. Me consta que alguna afición, la del Celta, como Estoboy, no encajaron muy bien al principio, pero luego eso se dio un giro radical. Sí, yo creo que tiene ese componente exótico, pues siempre en el aficionado siempre está ahí, ¿no? Y vamos a ver, o sea, me he tenido muchas ganas de leer el libro por eso, ¿no? Para ver cómo fue la adaptación de los jugadores con los aficionados, ¿no? Cómo se entendían y cuál era su relación. Porque claro, solo la barrera del idioma, que no es precisamente parecido. No, pero yo por lo que he podido hablar, eran jugadores que sí, que no tenían ni idea de español y bueno, ya en inglés, por supuesto, y tal, pero sí que eran gente con muchas ganas de estar aquí y de aprender y de integrarse cuanto antes. Y esto te puedo decir de Karpin, de Dasayev, que o sea, al principio no eran capaces de articular palabra, pero por gestos se comunicaban con los jugadores y algunos, igual en 2 meses, ya hablaban fluidamente castellano y como uno más en la plantilla. No sé si ahí, me ha mencionado antes Manuel, ¿no? Decía que los excompañeros hablan de una capacidad de adaptación muy grande, una capacidad de sacrificio muy grande. No sé si hay algo de espíritu soviético ahí, de disciplina, ¿no? De método, de ese tipo de cosas, que eso la ayudó. Disciplina, la fuerza, todo eso, por ejemplo, del fútbol que echa de menos de los años 90. Eso es muy típico del fútbol ruso y de los rusos. Y incluso te diría el estoicismo, es decir, la capacidad de sufrir, la resiliencia. Eso es muy típico de ellos y de esa época del fútbol, ¿no? De entonces, de sufrir, de pelear, de tener fondo físico. Quizás a lo mejor no tenían la técnica que vemos ahora, pero bueno, veían los huecos y... Lo que se habla de la épica, ¿no? Aquello de ir para adelante con todo y creer y tirar, aunque es lo que tú decías, ¿no? Aunque la técnica no estuviese tan depurada, aunque no hubiera estrategias. Claro, es que yo creo que ahí sí que cambia muchísimo. Ahora ves cosas que son interesantes en cuanto a lanzamiento de faltas de Messi, que es como sublime, pero echas de menos el conjunto de equipos. Y luego una de las cosas que cuando hemos estado preparando el libro he visto
no te digo como un futbolero máximo, es esa rivalidad en la liga que ya no existe ahora. Antes la liga estaba más o menos abierta, más o menos, ¿no? Podía ganar el Valencia, el Depor, ahora es... Bueno, la sorpresa sería que la ganara el Atleti, ¿me entiendes? O sea, ahora es un binomio que, bueno, de vez en cuando ves un partido bonito, pero el resto son partidos donde si el Madrid está bien le mete 3 al Eibar, pero si estaba el Barça empata en Leganés. Es que no... Quiero decir que... Y eso a la gente que os gusta mucho el fútbol, a mí me gusta, pero no me apasiona. Antes era más emocional. ¿Qué ha pasado con el fútbol? ¿Qué ha pasado? Buena pregunta. Yo quería añadir una cosa sobre lo que ha dicho Paco, que es aparte del carácter ruso también, a ver, corrígeme tú si me equivoco, pero puede influir el hecho de ser un país con un clima tan extremo, tan frío en invierno, que cuando llegan aquí a España y dicen, bueno, pues un partido un día lluvioso, ahí además en un campo embarrado, porque ahora los campos están muy preparados para drenar el agua y todo eso, pero entonces yo recuerdo pues esos campos embarrados, los jugadores con la camiseta marrón del barro y los rusos diciendo, pero esto no es nada, vamos a jugar, que esto es algo... Esto lo hago yo todos los días. En Rusia yo he ido a algún partido, recuerdo un partido que sí tuve que cubrir, que fue del Spartak contra el Madrid, que fue cuando le echó al Madrid. Y realmente, claro que están acostumbrados y por eso cuando venían aquí podían jugar en chancletas. Claro. Es que allí estaban acostumbrados a que nevara o que hiciera 8 bajo cero o 10 bajo cero y estuvieran jugando. Vale, sí, se tapaban y tal, pero claro, cuando venían aquí les decían, no, vamos a jugar y a helado anoche, y decían, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Claro. O sea, esto es el Caribe. O sea, jugando en campos nevados, ahí con un balón rojo para que se viera. Eso ahora cuando se ve. Eso también es verdad que ha cambiado. Yo creo que ¿qué es lo que ha cambiado? También lo comentábamos Manuel y yo, la globalización y el business, la mercadotecnia, el marketing. Ahora se venden camisetas, ahora se programan los partidos para que se vean en Pekín, se vean en Tokio, y lo demás es no secundario, pero no es tan importante. Sí, y también el ejemplo de la Copa con el Unionista. Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Yo creo que por una parte está el business, el negocio, que evidentemente pues todo el tema de fichajes y de torneos y demás está muy medido, pero también está muy medido a nivel futbolístico, ¿no? Se ha profesionalizado todo al máximo, o sea, todo está cuidado hasta el más mínimo detalle. Y eso creo que hace que pierda un poco el espíritu de ese fútbol, ¿no? De los 90, de los 80. No hay casi espacio hueco para la improvisación. Yeah. Entonces, cuando el otro día veíamos en la Copa del Rey, con este nuevo formato, que equipos de segunda B pues tienen opciones de pasar de ronda, es como, joder, vuelve un poco estas ganas de ver un partido, porque igual el Unionistas gana el Madrid o la Cultural gana el Atleti, ¿no? Y eso se echa de menos. Cuando te gusta el fútbol, yo cada vez veo menos fútbol por eso, ¿no? Porque ya los partidos son un rollo, son un aburrimiento porque no pasa nada, ¿no? Está todo medido, todo es muy táctico. No sé, es un poco... Bueno, has contestado la pregunta de Guillermo, ¿qué ha cambiado? Pues eso ha cambiado muchísimo. Por no hablar ya de... como que ahora los jugadores parecen como cortados por un mismo patrón, como todos ahí súper arreglados, o sea, no ves un calvo, no ves a un tío con bigote, no sé, es como que antes podía ser un jugador profesional de fútbol tu vecino de abajo y tal, y ahora están como viviendo en, no sé... También se habla mucho, por hacer un poco de abogado del diablo, de argumento contrario. Si no fuera así, un ejemplo que se me viene a la cabeza, hay muchos jugadores de fútbol que tienen más seguidores que los equipos de fútbol, por ejemplo, en redes sociales y como fans. Hay fans de jugadores y no tanto fans de equipos. Esto pasa mucho ahora. O como Mourinho, por ejemplo. Hay fans de Mourinho, que da igual dónde esté entrenando, que van con él, ¿no? Este tipo de fútbol tan mercadotécnico, tan enorme, también ha permitido que veamos mucho más fútbol, que veamos fútbol en mejores condiciones, que veamos fútbol mejor retransmitido, ¿no? Que este es el argumento que se da al contrario. Cuando llegó el partido de Unionistas contra el Real Madrid, hasta el último minuto no se sabía si se podía jugar en el campo de Unionistas, porque no había iluminación suficiente para las cámaras, porque no había ese tipo de cosas.
Pero claro, es posible un equilibrio entre el fútbol que queremos y el que nos permite ver ahora todo lo que hay, ¿no? Porque ahora se puede ver una cantidad inmensa de fútbol en cualquier parte del mundo. Claro, al final es una cuestión de recursos. Si todos los equipos de primera división tienen... Es verdad que no todos tienen los mismos recursos, ¿no? Pero hasta el que menos recursos tiene ya tiene muchísimos recursos como para competir a un buen nivel. No lo sé, es complicado que eso cambie. O sea, yo creo que el cambio en el fútbol debería de ir más por ofrecer un poco más de espectáculo en las retransmisiones o cuando vas al estadio, que simplemente sentarte enfrente del televisor a ver un partido y que no haya nada más, ¿no? No, me parece muy aburrido. Y se pueden hacer mil cosas seguramente, desde pues, por ejemplo, que se haya introducido el VAR ya es algo que se decía, ¿no? Esto va a hacer todo que sea mucho más plano, tal. Bueno, pues ahí ya hay un poquito de miga, ¿no? Cada vez que hay un gol así un poco dudoso, ya estás ahí 2-3 minutos que dices, joder, ¿qué va a pasar? Y ahí hay mucho margen para hacer las cosas diferentes, desde, yo qué sé, escuchar a los árbitros, hablar entre ellos, a los entrenadores, a los propios futbolistas, no sé. Es algo que no sé si el fútbol americano ha adaptado mejor que el soccer, ¿no? Que el fútbol occidental. Sí. Que aquello de que fue la Super Bowl el otro día, aquello de que cuando hay una jugada escuchas al árbitro hablar por el micrófono, que todo aquello es un súper espectáculo, pero quedan lejos los campos de barro, yo creo, ¿no? Y no sé dónde queda también ese fútbol regional, de tercera, de segunda B, que parece un abismo, ¿no? Lo que separa el fútbol de primera del resto del fútbol ahora mismo. Bueno, y dentro de primera también hay un gran abismo entre los dos grandes y el resto. Yo creo que cada vez más, y eso a mi modo de ver es una pena, porque una liga es competitiva cuantos más equipos competitivos haya. Si hay esa brecha cada vez más grande entre Barça y Madrid, hemos hablado antes del Atlético, que ha estado ahí, que ha ganado una liga hace lo que fue 6 años, pero vamos, que ha sido más excepción que regla. Pues yo añoro la verdad esa competitividad que había hace unos 15 o 20 años. Era otra liga. El problema es que hay demasiado business, hay mucho negocio el juego. O sea, por ejemplo, todas las escuelas de periodismo, toda la exportación de entrenadores, de técnicos, de utilleros. O sea, estamos viéndolo en China. O sea, China está llena de españoles. O sea, yo echo de menos también, como vosotros, ese fútbol más emotivo, ¿no? Pero hay que ser realista. Eso no va a volver. Y además hay demasiados intereses, ya no solo dentro de España, fuera de España, porque España ahora mismo, pues probablemente es la liga más seguida del planeta. Digo, de fútbol. La Premier y la Liga Española. O sea, la italiana ya nada, pero o es la inglesa o es la española, ¿no? Y hablando de los presupuestos de los equipos, del Manchester, o sea, es que son equipos que pueden salir a bolsa en la City o en Londres o en Frankfurt, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a mirar y ves que en China, que están obsesionados con el fútbol, las escuelas de periodismo, el Barça tiene unas escuelas de periodismo allí de la pera. Ves la cantidad de entrenadores españoles que están, el Wuhan famoso, trágicamente famoso, en todos sitios, siempre hay, dices, es que claro, ese es el rédito o lo que estamos pagando, el precio que estamos pagando. Y luego lo que importa, es decir, la liga genera tanto dinero que eso al final, no mucho, pero una parte revierte la economía española. Yo sé que puede parecer un poco mercantilista, pero es así. Sí, o sea, si tuviéramos el fútbol que teníamos en los años 90, habría menos dinero, porque claro, ¿de dónde salen esas fichas? ¿De dónde salen esos derechos de imagen, que son monstruosos? Pues salen de pagar, de que nos pagan o les pagan los chinos, de la venta de camisetas, de venta de productos. Claro, o sea, yo creo que gran parte de la cuestión aquí es como el reparto de ese dinero, ¿no? Que a lo mejor ese dinero se está concentrando demasiado, puede que lo generen dos, pero a lo mejor lo más sano sería que se repartiese un poco más. Yo creo que ese es el problema. Y crear condiciones para que se repartiese, ¿no? Hay fichas que son escandalosas. Bueno, y ya no solo eso, sino que en los niveles más bajos, hace 20 años comprarte una camiseta de tu equipo no costaba lo que te cuesta ahora.
Y seguramente los costes se han reducido, los costes Sí, de fabricarla. Mira, yo me acuerdo que mi hija pequeña me dio un susto y se hizo del Barça. Y estando en Barcelona, dijo, quiero una camiseta de Messi. Y hubo que comprar una camiseta de Messi. Y ya era cara. Ahora sería una salvajada. Si tú lo hubieras querido comprar, primero que no ponía el nombrecito de Cruyff o de Resac o quien fuera, claro, hubiera sido muchísimo más barata. Y tú le habías comprado toda la equipación del Barça, toda, por muchísimo menos dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ¿por qué es tan caro? Porque no estás solo comprando el tejido, ni el número, sino los derechos de imagen, la ficha de Messi, la ficha del otro, del entrenador. Entonces, pero a pesar de eso, hay 3 o 4 personas que me parecen, o sea, con todo mi respeto, o sea, gente, 10 personas que, no sé, me parece inmoral. Se sale de todo ya. Sí, se habla de cifras. Y no quiero dar nombres para que no parezca que soy de un equipo o de otro. Me parece que hay jugadores que tienen fichas inmorales. No sé si... Yo sé que este proyecto, Venidos del Frío, nace un poco de tu inquietud también por todo esto, ¿no? Porque aquí en la oficina pues hablamos de fútbol, de Salamanca mucho, porque tú eres de allí, porque la historia de los unionistas tiene, yo creo que reunido todo esto, empaquetado en un pequeño equipo, ¿no? No sé si de todo esto nace también tu pulsión por tener un proyecto así, por buscar a Manuel y a Paco para poder llevarlo a cabo. Sí, yo estoy encantado, es que estaba deseando de que algo así pasara, es perfecto, vamos. Pero sí, yo vengo de Salamanca, allí jugué en las categorías inferiores muchos años y ese equipo desapareció y surgió hace 5 o 6 años Unionista, que es un equipo de fútbol popular. Y no sé, eso creo que también está ahí, ¿no? No solo el fútbol es lo que pasa en la liga de la primera división, también la segunda división es muy competitiva, la segunda B, los equipos que tienen menos categoría, pero que también hay afición, ¿no? O en ciudades pequeñas. Recuerdo también en la época en la que viví en Berlín, que yo sé que a ti te gusta mucho que cuente historias, había un equipo de fútbol que era el Unión, que jugaba en un estadio que estaba construido por los propios aficionados del equipo, ¿no? Y joder, yo creo que ahí sí que hay un fútbol distinto, ¿no? En el que la gente se implica mucho más, acompaña al equipo a los partidos, se vive mucho más esa afición, ¿no? Y no creo que vaya a volver esa época de los 90, pero es que hay otras ligas, más allá de la liga de la primera división, ¿no? Hay una afición en esos clubes de segunda B, que yo creo que lo que hace falta es que se le dé más visibilidad, ¿no? Por eso la semana pasada, hace unos días, cuando se jugaba la Copa del Rey, con la Cultural, con Unionistas, con el no recuerdo qué más equipos de Mirandés, es como la gente volvía a hablar de ese fútbol, ¿no? Y eso le da otro aire a la competición. Yo creo que la forma de que eso vuelva va más por ahí también, ¿no? Por darle más presencia a esos equipos en otros torneos. Es una buena idea, yo creo, esto de la eliminatoria único partido, lo que da esa... Y además tiene una cosa que, para el espectador neutral como yo, que me gusta mucho el fútbol, pero de equipos no participo de ello, para el espectador neutral vas con el pequeño, pero además como si fuera de esa ciudad a tope, y eso... quieras que no crea unión. A lo mejor si yo veo el partido de Unionistas, el día de mañana me intereso y me pongo footers y me veo un partido de Unionistas porque digo, joder, estos tíos lo han peleado, luchan, ¿no? Que genera lazos emocionales muy particulares el fútbol, y esto también consigue que se generen con espacios pequeñitos, de equipos pequeños que tienen su momento de visibilidad, y a lo mejor este partido les da para sobrevivir el año, solo lo que venden en entrada. Yo recuerdo sería en las finales de los 90 o 2000, no sé si recordáis, en una competición de Copa también, el Numancia. Sí, que 96 creo que fue. 96. Sí. Pues a mí me recordaba estos días aquella época, ¿no? Del Numancia, que estuvo a punto de ganar Es que fue Barça. Un mata gigante, o sea, creo que eliminó como a 3 equipos de primera entonces, y luego perdió con el Barça, pero plantándole de cara, vamos, algo increíble. Sí. O sea, son esos recuerdos que surgen porque se le da espacio también a esos equipos pequeños y les das posibilidades. Entonces, bajo mi punto de vista, cuantas más
posibilidades les des a esos equipos pequeños de colarse entre el 5 en la 4 como el otro día Unionistas, pues joder, ahí se crean esos vínculos, esos lazos. Y esa afición o esa pasión por el fútbol, ¿no? Que eso yo creo que es lo que se ha perdido un poquito, esas ganas de que llegue el domingo y que veas un partido o que te pongas el carrusel. Eso no se hace. Y que en tu ciudad hay un equipo de fútbol, que a lo mejor no le prestas atención porque los grandes lo ocupan todo, ¿no? Pero nosotros que, por ejemplo, para hacer campañas de crowdfunding hablamos mucho de lo local, ¿no? Y de la importancia de la prensa local, que a veces no pensamos en ella, pero es pues, la más próxima, la que genera más emoción. También los equipos de fútbol locales generan eso. Yo creo que eso es bonito y que para el Celta de Vigo Karpin se convirtiera en un mito, yo creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Yo en mi ciudad, aquí en Vigo, viene a mi equipo, porque es lo que se entiende, ¿no? Viene un tío de la Unión Soviética aquí a darlo todo, ¿no? Por mi equipo, que yo creo que parte del libro es esto también, ¿no? La ligazón emocional del aficionado con un equipo de fútbol, que no sé si hoy por hoy, pues a un equipo grande que son empresas, con todas las palabras, uno puede sentir esa ligación emocional, no sé cómo lo veis. Y el buen recuerdo que tienen esos aficionados, yo con los que he hablado, de cualquier club en los que hubo jugadores de la antigua Unión Soviética, tienen recuerdos que bueno, se emocionan, y desde entonces no han vivido nada parecido, y no sé yo si ellos sueñan con volver a vivir algo así, o no digo a ese nivel, pero algo parecido. Es una cosa así, un vínculo emocional, lo que tú comentabas, con ese vínculo con los equipos de tu ciudad o de tu pueblo y tal, pues eso para ellos su vínculo es esa época, los años 90, y ver a esos equipos de nivel medio, pues haciéndole sufrir a los grandes, que eso siempre es bonito, yo creo. Habría que esperar unos años para preguntarle a la gente que tiene, los chavales que tienen ahora 10 años, cómo vivían esta época, ¿no? Es complicado. Que es posible que se articule el mismo recuerdo. Claro, puede ser. Que antes todo era mejor. Puede ser. No lo sé. Bueno, creo pensar que no. La relación es muy asimétrica. Mira, yo no soy muy futbolero, pero uno de mis hermanos es tremendamente futbolero, es muy del Madrid. Y mi sobrino, que es mi ahijado, es también muy del Madrid y juega al fútbol, federado y tal. Es un poco paquete, pero a los chavales les gusta. Total, que yo lo que veo es que ese vínculo emocional del aficionado, y pongo este arquetipo de mi hermano era socio, ahora no lo es, pero bueno, ellos, ese vínculo emocional con el Madrid es muy potente y digamos que no ha cambiado desde los 90. Yo he visto a mi hermano llorar cuando el Madrid perdió con el Tenerife la Liga. Yo le consuelo y decía, que no ha pasado nada, Marcos, que habéis perdido la ¿Qué Liga. cara te pondría? Eso no puede ser en el último partido, no sé qué, tal, con el Tenerife, ¿vale? Y sin embargo, lo que sí noto es esa simetría, lo que tú decías de las empresas. O sea, el Madrid ya es una empresa que es balance de cuentas, ¿sabes? Tanto fuera, este no es rentable, fuera. Con el Barça, con el Atleti tiene, bueno, también es una empresa, pero ¿qué ocurre? Que eso antes yo creo que no ocurría, que había una relación un poquito más natural del club con su afición y de la afición con el club. Ahora eso, sobre todo en los 3 o 4 grandes, ¿no? Eso, por ejemplo, en La Real, o si te vas a Salamanca, o sitios más pequeños que estén en primera, la relación es menos asimétrica, es más bidireccional. Se ve mucho en los campos eso, yo creo, ¿no? Seguramente al Madrid se le ve más por la tele y a la Real Sociedad se le ve más en el campo, en ese sentido, ¿no? Que grandes estadios como el del Madrid, el Atleti ahora también con el Wanda o el Camp Nou, se han llenado de turistas, ¿no? Sí. literales, y del fútbol también, quiero decir, como el que va a ver una obra de teatro. Fíjate, Madrid es tan grande que en Madrid tienes casi todo el muestrario. Tienes desde el Madrid hasta el Getafe o el Leganés, que en el fondo es Madrid. Pasando por el Rayo, pasando por el Atleti, por supuesto. Lo del Atleti es un ejemplo de... Yo creo que, por ejemplo, ahora, te digo, como Atlético, estamos un poquito sobre. O sea, el Wanda es un estadio alucinante, que sí que da espectáculo. Cuando hay un partido es la pera, como lo hacen muy bien. Parece un concierto de rock.
y porque se está queriendo competir con los otros dos grandes, cuando en el fondo pues no es así, por desgracia. Y ahora con la crisis que está viviendo el equipo y con el Cholo cuestionado, yo no soy cholista. ¿Qué ocurre? Que si tú te vas al Leganés o al Getafe, que yo tengo amigos que son del Getafe a muerte, ahí sí que notas que en el campo está cómodo. Y no te digo ya de gente del Rayo, que esa sí que es de Madrid capital, ¿sabes? Sí, y yo tengo un amigo, por ejemplo, que es muy del Real, pero también es del Rayo. ¿Entiendes? Dices, ¿cómo puede ser de los dos? Dice, no, porque uno es el negocio y el otro es la pasión. ¿Entiendes? Y yo creo que se lo pasa mejor cuando va a ver el Rayo que cuando ve los partidos del Madrid. Pero es una impresión. Y es por eso, porque todos los que os gusta el fútbol echáis de menos, o incluso la gente que no lo habéis bebido. Sí, te voy a decir eso precisamente. Tengo un caso de un amigo, que de hecho es mecenas vuestro también, que es literalmente lo mismo, del Madrid y del Rayo. Y él echa de menos, hablamos del fútbol moderno, ¿no? Que es la expresión que sirve para definir este fútbol, ¿no? Y él echa de menos algo que seguramente él ni yo hemos vivido mucho, a lo mejor un poco, pero nuestra juventud ha sido los Galácticos en Madrid. Ya un fútbol evidentemente convertido en negocio, ¿no? Pero lo echa de menos y en nuestro imaginario colectivo está que de algún modo existía otra manera de jugar al fútbol, y eso lo piensas y es apasionante que eso pueda existir, porque demuestra que el fútbol, más allá de toda peripecia verbal que queramos utilizar para denigrarlo como cultura, es un fenómeno cultural fascinante, el fútbol, ¿no? Porque ha calado en la sociedad hasta crear recuerdos que no existen, hasta crear un lenguaje y hasta hacer que te pongas a llorar porque 22 tíos le dan patas al balón y uno lo ha metido más que el otro en las redes. Eso es alucinante, ¿no? Y creo que este fútbol puede servir para revivir eso, para hablar con rigor, porque se van a contar cosas que seguramente mucha gente no conozca, pero el nexo común es uno, que es el recuerdo del fútbol, que yo creo que es algo muy bonito y que ligamos mucho también en la campaña con el recuerdo de los cromos, con el recuerdo de, yo qué sé, ¿por qué pegas cromos del fútbol a un álbum? O vete tú a saber, pero lo haces. Lo bonito que era eso. Sí, empecé fútbol, no sé si tú eras... Sí. Nos comentará eso, ¿no? Sí. Poder fichar a Mostovoy en el Salamanca, por ejemplo, era... La Liga Fantástica, ¿no? Sí. La Liga Fantástica. Sí. Se hacían negocios ahí, en plan, sin miedo a perder, pero luego cuando veías que tu equipo ahí medio subía, era muy emocionante, la verdad. Yo quería decir una cosa sobre la nostalgia, los recuerdos, y es que yo, mi infancia, o sea, yo nací en el 77, o sea, mi infancia fue en los 80 y yo sufría viendo a la selección española perder siempre. Entonces, claro, yo ahora veo a chavales de 20 años o 20 y poco con un nivel de exigencia brutal a la selección española, porque han nacido con los éxitos del 2008, 2010 y 2012. Entonces yo siempre digo, me encantaría que hubierais sufrido lo que he sufrido yo y todos los niños de mi generación, porque seguro, bueno, o si hubiera una especie de ministerio del tiempo que os llevara a algún partido horrible de años 80 o 90 y tal, para que aprendierais lo que es sufrir y sepáis valorar lo que merece ser valorado. Pero eso es como ser del Atleti, en realidad, ¿no? Que de 10 años esta parte es una cosa... Lo que pasa es que, hombre, cuando se gana la primera Copa, o sea, la Eurocopa, eso es... Yo sí que he vivido, yo soy más viejo que tú, pero yo me acuerdo eso de que España no llegaba a cuartos y era una maldición. Total. O sea, era una maldición que no llegábamos a cuartos, o que nos echaban el nefasto papel que hicimos en el Mundial del 82, por ejemplo. Aquí en casa. O sea, bueno, decirte del famoso partido contra Francia, con la cantada de Arconada, que se le pasó, ¿os acordáis? Sí, por debajo. O sea, eso, tú te acordarás, pero es que yo estaba viendo. Entonces, porque yo, por ejemplo, donde sí soy muy futbolero es con la selección. Claro. Con la selección me transformo como Mr. Hyde y Dr. Jekyll. O sea, yo no veo la Liga, pero los mundiales y la Eurocopa, bueno, me la tragaba con patatas. Y además solo en casa mis hijas
salen despavoridas, porque, o sea, yo lo vivo, ¿no? Entonces, claro, la frustración continua de décadas y de pronto llegar y repetir título. O sea, lo de repetir título fue... Ganar un mundial, vamos. Ganar un mundial. Yo decía, esto no puede ser. Yo decía, Fíjate. no puede ser, esto es un universo paralelo. Y ahora ya chavales diciendo que es que sí, con Del Bosque jugaban mal. Y yo, ¿pero qué me estás contando, por favor? Vete a años 80, Entonces, 90. es verdad, Clemente. lo que tú Por dices de favor. que eran los chavales, por ejemplo, mi sobrino, claro, exige a la selección y exige a todos los equipos profesionales unos niveles. También es verdad que teniendo en cuenta sus fichas, hay que exigírselos. Ojo. Pero es verdad que, claro, no se acuerdan, porque no se pueden acordar, porque no existían, de que venimos de una España que desde que se ganó en el 60 y pico, 64, 64 aquí en casa, sí. en la Eurocopa, no había ganado nada, y además es que no pasábamos de cuartos, Claro. que ya era la maldición, y decían, ¿qué nos pasa? ¿Sabes? Entonces, cuando entras en ya te ponen la estrellita en la camiseta, dices... Oye, que somos una potencia de verdad. Ya lo que es poder decir ahora que ya no es la potencia que era hace 5 años, ¿vale? De acuerdo. Pero vivir eso... A mí en Italia la gente, de viaje, de turismo, la gente nos daba la enhorabuena. Sí, porque eras español. Lo mismo digo. Enhorabuena, auguri. Complimenti. Complimenti. Y tú decías, gracias. Orgulloso por lo que no tienes responsabilidad. ¿De qué? De nada. Y ellos con 4 mundiales que tienen. Y eso que son italianos, pero claro, decían, no, sois los mejores, sois la pera. Esto es lo del soy española, que quieres que te gane. Cuando se puso de moda esta frase. Sí, claro, el baloncesto también, Exacto. el tenis. No, eso, me estoy acordando ahora de lo de Italia. Lo de Italia fue como un paseo del torero, ¿no? De Carmen, Sí. de la gente tirándote flores. Y eso es también parte del fútbol, ¿no? Sí. Aquello de que el fútbol es maravilloso tiene que ver con todo esto. De que genera cosas especiales. Estaremos aquí hablando toda la mañana, en realidad toda la tarde y todo el día. Pero no me gustaría terminar sin que me contaseis un poco sensaciones que tenéis con el crowdfunding, cómo lo veis. Estamos ahora a mitad de camino, las cosas van bien de momento, yo creo. ¿Qué tal? Como que, sobre todo tú, Manuel, que se estrena. Paco, y es que ya es un experto. A mitad del camino, yo pensaba que estábamos a principio todavía. Pero en aquello de contarle tu proyecto a la gente, ¿cómo estás viviendo todo esto? Bueno, yo soy una persona tímida, entonces a mí me cuesta contar cosas que implican pedir ayuda, porque esto es una forma de pedir ayuda. Pero la verdad es que entre mi entorno cercano y no tan cercano estoy viendo una respuesta mucho mejor de la que esperaban. No porque yo sea negativo para nada, pero que creo que la gente tiene derecho a pensárselo también, ¿no? Oye, pues puedo ayudar o no, tal. Pero yo creo que la idea de este libro ha atraído a mucha gente. O sea, ya no es el vínculo personal que lo hago porque eres tú, sino porque parece que es una buena idea. Yo creo que lo es. Si no lo creyera, no lo estaría haciendo, desde luego. Y tengo sensaciones positivas, la verdad. Espero que consigamos el objetivo. Porque, sobre todo por esta gente que me encantaría que conocieran esta historia ahí impreso negro sobre blanco, como dicen algunos. Pues creo que les va a traer muy buenos recuerdos. ¿Tú cómo lo ves, Paco? Bueno, yo la verdad es que en esta primera fase participa poco, pero yo creo que Manuel va a experimentar, como yo hice en la campaña de Gorbachev, muchas satisfacciones de gente que le va a sorprender, que nos va a sorprender. Yo casi no he movido el asunto en redes, y hay 2 personas que ya han comprado el libro y que lo compraron el de Gorbachev, y yo ni tan siquiera les he contestado. Lo haremos cuando toque, es menester. Entonces, bueno, a mí la idea es que la idea me cautivó, lo sabe Roberto. Desde junio me dijo, Paco, tengo esta idea. Yo dije, me encanta. O sea, y lo que no lo hemos podido hacer antes porque yo estaba metido en el otro libro. Pues si no hubiéramos hecho esto antes y hubiéramos liado a Manuel. Guantes. Pero bueno, no es el libro que yo pensaba que iba a hacer, la verdad, porque yo de fútbol entiendo poco. Pero me parece que la idea es tan buena
que no merecía la pena, o sea, perder el tiempo y menos ahora que este año es muy futbolero, ¿no? La Eurocopa, exactamente. Con la Eurocopa que está ahí, ¿no? Además que se cumplen, claro, son 60 años de la primera Eurocopa, que por cierto ganó la Unión Soviética. Con lo cual, eso también es un. Pues me parece que no va a ganar más Copa de Europa la Unión Soviética. La Unión Soviética, a ver, os voy a hacer un chiste fácil. Si la Unión Soviética volviera a ganar alguna Copa de Europa, tendríamos un problema geopolítico. Sí, sí. Porque eso querría decir que habría vuelto a la Unión Soviética. Visto lo visto, tampoco me sorprende nada ya, Paco, en esta vida. No, yo creo que esto no es... Mira, Putin dijo que la desintegración de la URSS fue la mayor tragedia del siglo XX. Yo creo que exagera porque es un poco imperialista. Pero había cosas en la URSS que estaban bien, ¿eh? O sea, eso de... Lo deportivo, desde luego, funcionaba como un tiro. No solamente en el fútbol. O sea, está demostrado. O sea, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, también es verdad que la disciplina era espartana, era más que espartana. En gimnasia, en deportes... atletismo, por ejemplo, en atletismo. Bubka, que era soviético, ¿no? Pero soviético. Sí. El deporte siempre ha funcionado muy bien allí, o sea, es prioritario desde la infancia. Eso, bueno, pues ahora se nota menos. Yo creo que eso es una forma de hacer política que había en los países del este, porque si os acordáis también, Yugoslavia, que no era, digamos, de la órbita de la Unión Soviética, pero sí era un país comunista, aunque tuviera relaciones y muy buenas con Occidente, también eran muy competitivos en deportes de equipo. En cambio, y siendo un país pues, que tenía unos 20 millones de habitantes, oye, pues hacía muy buenas clasificaciones en deportes de baloncesto, fútbol también, balonmano, waterpolo y tal. O sea, que es una impresión que yo tengo, no sé qué te parece a ti. Sí, el deporte siempre ha sido para los soviéticos, para los comunistas, una herramienta de cohesión, pero también de punta de lucha lanza cultural también. Para exportar, ¿entiendes? O sea, para los enseñar, cuadros, ¿no? para los dirigentes soviéticos, tener más número de medallas de oro que los estados capitalistas era la victoria. Era una victoria. Claro. O sea, no sé, son países poco comparables en mil cosas, ¿no? Pero huele a que China está haciendo un esfuerzo muy similar en lo deportivo, ya no solo en lo olímpico, que China tiene un nivel bestial, sino apuntado bastante el fútbol, pero en multitud de deportes está captando a lo bestia y eso, punta de lanza cultural también, ¿no? Sí, porque además te digo una cosa, el deporte o el fútbol o deportes de estos muy emocionales canalizan también la frustración de la gente. Es decir, es más fácil tener tranquila a la gente, a la sociedad, si tú les das un deporte de base que luego mejora, por ejemplo en China, para canalizar sus frustraciones, y eso apacigua el malestar social, problemas, manifestaciones, crisis. Entonces es una herramienta político-social bastante... Al final es política de Estado, es el deporte como otras tantas cosas. Bueno, Roberto, lo vamos a ir dejando por aquí. Si yo termino de ver esto y quiero hacerme mecenas, ¿qué tengo que hacer? En libros.com. Tenemos un dominio bueno, ¿eh? Tenemos el mejor dominio. Venidos del Frío, tiene una portada roja, es fácil de encontrar y no hemos hablado mucho de ello, tendrá que descubrirlo la gente, pero hay un personaje ahí detrás de todo esto que se llama Dima, que merece mucho la pena y que la gente lo tiene que descubrir. La página de campaña está toda la información, tenéis todo lo disponible para poder haceros mecenas de este libro, que yo creo que lo hemos dibujado un poco aquí, ¿no? Es una historia que merece la pena ser contada, pero sobre todo yo creo que merece la pena ser leída, porque al que le despierte recuerdos le va a reconfortar mucho verse otra vez entre esos nombres, y a generaciones que no lo han vivido van a encontrar, yo creo, la historia de ese fútbol que de algún modo todo el mundo quiere que vuelva. Paco, Manuel, mil gracias por acercarnos hasta aquí, por el atraco que os hemos hecho para grabar esto. Espero que no haya sido muy doloroso. Es un placer hablar con vosotros. Roberto, gracias por tu tiempo Gracias. también.
Y a todos los que nos estáis viendo, gracias por vernos, por ver esta deliciosa entrevista, este debate. Podéis compartir este vídeo entre vuestras redes sociales para que más gente lo pueda ver. A esos compañeros, a esos amigos, amigas que sabéis que están locos por el fútbol y porque vuelva otro tipo de fútbol, le podéis recomendar Venidos del Frío. Y aquí os vamos a esperar con más libros, más edición, más conversaciones y hasta siempre que nos queráis volver a ver. Hasta luego.